Urgencia, urgencia. Me cagó un pájaro, pero fatal, güey. Tráeme unas toallitas húmedas que tengo. Bienvenido todo mundo al relatorio, donde hacemos eventos en vivo en los cuales gente del público se arma de coraje, se sube al escenario y nos relata sus anécdotas. Todos vivimos momentos que merecen ser compartidos y el relatorio es un espacio para eso. Soy Mark Edward, aquí emocionado para traerles el segundo episodio de nuestro programa y esta noche el tema fue viajes. Elegí viajes porque el fin de semana en cual grabamos estos relatos hubo una boda y llegaron mucha familia y conocidos de fuera. Entonces me puse a pensar en cómo viajar siempre conlleva las condiciones para momentos cinemáticos, ¿no? Se te olvida la maleta, te encuentras con alguien de tu pasado, por ahí están los elementos necesarios para buenas tramas. Los participantes nos contaron de sus viajes literales y metafóricos, de risa, tristeza y esperanza. Sé que les va a gustar. Vamos a empezar con Carmen, quien hoy día es odontóloga exitosa, pero nos cuenta del viaje que hizo en sus días miserables de estudiambre. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo voy a contarles de un viaje literal que hice cuando tenía 21 años. Me tocó estudiar como estudiante de intercambio en Barcelona, España. Y pues fue un viaje muy padre porque aprendí mucho sobre la cultura, sobre la historia de España, muchas cosas. Pero más que nada aprendí a ser independiente, a confiar en mí misma. Fue algo muy transformativo para mí. Pero un tema que siempre resultaba en ese viaje era lo de la comida y no tener dinero para comer. Porque en ese tiempo pues iba de estudiante, todos mis ahorros que ahorré para ese viaje sabía que me tenían que durar todos los meses que iba a estar. Entonces se me estaba siempre midiendo la comida y el dinero. Así estaban todos mis compañeros también. A veces hasta hacíamos intercambio de sándwiches, porque las mamás con las que vivíamos nos hacían nuestro lonche, pero casi siempre nos hacían lo mismo y no queríamos decir nada. Entonces llegábamos a comer y nos intercambiábamos los sándwiches porque ya nos habíamos cansado de los que nos hacían. Pero también me tocó viajar a otras partes. Recuerdo cuando estuve en Italia, fuimos a Roma, unas amigas y yo, y no teníamos para comer mucho, entonces compramos una caja de cereal, una botella de vino, porque cuando en Roma pues no puede faltar. y eso comíamos. Tuvimos una sola comida fuera en ese viaje. Fuimos a conocer, eso sí, fuimos al Vaticano, al Coliseo, a la Fuente Trevi, a todas partes, pero comimos muy mal. Una sola vez comí pasta en Italia y una sola vez comí pizza en Italia y fue todo. Bueno, ya se arrimaba el final de mi tiempo en Europa. Eran los últimos días y me tocó viajar a París. Y ya mis compañeros se estaban yendo. Ya era diciembre, ya nos regresábamos a nuestras casas con nuestras familias a celebrar la Navidad. Entonces estábamos en París y ya nada más quedaba una amiga y yo. Y caminamos todo el día por la ciudad de París y en ese tiempo es hermoso porque ya estaba cayendo nieve, todo estaba decorado muy bonito. En verdad que en ese tiempo sí se sentía como el sentimiento romántico que dicen que existe en París. Recuerdo que el último día caminamos en la nieve, en el frío, conocimos el Louvre, el Champs-Élysées, Notre Dame. Terminamos agotadas y con hambre porque no habíamos comido en todo el día. Regresamos a lo mismo. Entonces llegamos al último restaurante que vimos abierto cerca de nuestro hostal y entramos. Teníamos para comer las dos de un platillo nada más, porque ya nos íbamos al siguiente día. Era lo último para lo que nos ajustaba. Entonces vimos el menú y nos dimos cuenta que era algo caro el restaurante. Y tampoco entendíamos el menú, entonces pues medio tratamos de entenderle y no. Entonces vimos de lejos que le sirvieron un platillo a alguien y parecía como una pasta con una salsa roja. Yo me imaginé una salsa de tomate con carne y una ensalada, y se nos antojó. Y entre mi amiga y yo le preguntamos al mesero, ¿qué tiene él?
y nos apuntó en el menú y dijimos, bueno, para eso sí nos ajusta, nos trae un solo platillo. Entonces nos lo trae y cuando se va acercando a la mesa de nosotros me dieron ganas de llorar porque vi que era carne molida cruda con un huevo crudo encima. Y teníamos tanta hambre después de un día tan largo y eso era lo que íbamos a comer. Y pues ese día aprendí una lección muy importante, que para un buen hambre no hay mal pan, porque nos comimos todo. ¿Quién sabe dónde estaría Carmen hoy día sin esa moraleja, verdad? Escuchas, no todos los viajes son físicos. Omar aprovechó el relatorio para compartir su trayectoria cara a cara con sus seres queridos de una manera que jamás lo había hecho. Su vulnerabilidad en ese momento fue lo que necesitaba para sanar y mentalizarse para un gran momento en su vida. Buenas noches. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Soy sensible y si me agarro llorando, ya saben por qué es. Bueno, la mayoría de los que están aquí, hasta el staff me conoce. Tengo mucha experiencia en viajes, he viajado una buena parte del mundo, pero creo que mi viaje más padre es al día de mañana. Desde que uno está morro, que no te das cuenta que eres diferente, crees que a lo mejor nunca va a llegar ese día, ¿no? Mañana me caso. Y es difícil cuando te empiezas de niño a dar cuenta que eres diferente y no hay nadie que pueda explicarte o decirte por qué eres diferente, se vuelve un sistema de defensa bien difícil que pues, a veces no logras controlar. Para mí fue un bloqueo inicial. Yo desde muy niño me di cuenta que me gustaban los niños. Soñaba desde chiquito, desde los 7 años con los niños, que me daba besos. Muy precoz el morro, claro. Pero pues llega un punto en el que lo empiezas a bloquear porque te das cuenta que eso está mal y que la familia no te lo va a permitir. Y tienes que ser lo que la familia te dice, lo que la iglesia te dice, porque es pecado. Pero a final de cuentas, yo no tenía la culpa de ser lo que era, yo no tenía la culpa de sentir lo que sentía. Pero pues te empiezas a aislar. Me aislé de mis hermanos, me aislé de mi familia, porque pues no quería que ellos se dieran cuenta que yo era diferente. Fui creciendo. Cuando estás chiquito en la primaria, pues sufrí mucho bullying porque por era diferente. Desgraciadamente yo trataba de ser lo más varonil que podía, pero un día me tocó estar en la escolta y me puse unos calcetines, no sé cómo, pero los pinches calcetines eran rositas. No sé si mi mamá se le puso algo rojo en la lavadora, pero me puse unos calcetines rositas en mi último año de la primaria y fui el joto de la escolta 1 año. Y eso es difícil, ¿sabes? Pero siempre fui inteligente, supe cómo manejar la situación. Y pues ya en la secundaria siempre tuve suerte con las niñas. Yo siempre he dicho, era fellito con suerte, pero pues ahí estuve. Realmente nunca tuve problemas con que las niñas me coquetearan o con que yo poder cotorrear con las niñas, pero pues a final de cuentas pues no me gustaban, ¿no? O sea, no, yo prefería ver a los niños que a las niñas. Pero trataba de no sufrir ese sentimiento, esa tristeza de no poder estar con alguien, porque a final de cuentas poco a poco fui conociendo amigos, fui conociendo buena gente que me ayudó a mí a sentirme bien y a estar bien. Realmente no les compartí mis sentimientos, pero pues trataba de hacerlo, ¿no? Pero donde se te empieza a complicar la vida es cuando tú te empiezas a dar cuenta que todos tus amigos empiezan a tener novias y tú no. Y que te haces novias, pero no sientes nada. Te sientes solo. Y que te das cuenta que quieres sentirte amado y tienes que cambiar, tienes que ser diferente y estar en un punto en donde definitivamente no puedes estar bien. Y ahí es donde entendí a Juan Gabriel con la canción de Yo no nací para amar, ¿sabes?
En ese momento ese es un sentimiento realmente muy gay, pues, porque realmente sí hay momentos en tu vida que te sientes así, que no vas a encontrar a nadie. Y luego medio te metes o te sales un poco del closet y te das cuenta que el mundo gay pues es promiscuo y te crees que a final de cuentas tampoco vas a encontrar a nadie que te ame o te respete o te quiera como tú quisieras, ¿no? Y se vuelve complicado, muy complicado. Para mí fue muy triste. Muchas veces muchos de mis sobrinos me encontraron llorando y no sabían por qué. Era soledad. Pero pues trabajé en mí. Gracias a tuve muy buenos amigos. Me echaron mucho la mano. Hubo un día en el que yo tuve la fortaleza de platicarle a uno de mis amigos, Aldo, decirle qué era lo que yo sentía, qué era lo que yo necesitaba, y ahí empecé yo a tener pues más fortaleza, una imagen masculina. No estabas, y fue difícil para mí, pues no sé, tener ese cambio o ese chip en mi vida de poder vivir y poder estar en un ambiente, aunque a final de cuentas te sigues sintiendo solo. Empecé a salir de closet. Mi primo Memo me echó la mano. Él fue otro parteaguas en mi vida, porque cuando él salió del closet junto conmigo, pues los dos nos echábamos mucho la mano en entendernos y en andar de cabrones, porque la verdad que nos divertimos mucho. Y como siempre, fellito con suerte, porque la verdad que tener con quién besuquearme o con quién fajotearme nunca me faltó. Pero realmente el hecho de tener una pareja estable o alguien con quien yo me sintiera amado, ahí fue el problema. Y más porque cuando yo llegué a tener como 2, 3 veces buenas relaciones en las que tal vez pude haber tenido algo, mi siguiente barrera fue mi mamá. Porque yo sabía que hacía sufrir a mi mamá, a no poder ser lo que mi mamá quisiera que yo fuera. Y entonces hubo un punto de mi vida en el que me volví a enclosetar. Conocí una chica que pues fue el amor de mi vida si mi vida hubiera sido así, ¿sabes? Pero mi vida iba por acá. Me enseñó el amor, me enseñó a sentirme acompañado, me enseñó a sentirme compartido. Fue una relación muy bonita de casi 3 años, donde yo guardé en una cajita mis preferencias sexuales e intenté con ella hacer una vida, pero a final de cuentas esos sentimientos los puedes guardar, pero no los vas a destruir y no los vas a quitar nunca. Entonces tienes que, pues a final de cuentas, darte cuenta que tampoco le puedes hacer eso a la otra persona, porque puede ser que en algún momento pues tú necesites tus sentimientos expresarlos. Y, o sea, ella me terminó a mí, porque pues yo estaba en la residencia, la escuela me absorbía, ella necesitaba más de mí y en ese momento yo no se lo podía dar. Y creo que fue lo mejor para los dos, porque yo ahorita me puedo sentir libre de no haber hecho algo que a lo mejor no hubiera sido correcto. En ese momento para mí fue algo bien duro, porque en este trazo del viaje que voy, ¿sí?, de todo lo que viví, tuve que vivir para poder llegar al día de mañana. Era muy feliz, estaba muy contento, y en el momento en el que se me acabó, fue volver a empezar. Fue volver a tener que decir, güey, yo me quería casar. Ahí fue donde yo supe que quería una gran fiesta, que quería compartir con mis amigos, con mi familia y hacer, porque yo estaba feliz, ¿saben? Y fue que yo decidí en ese momento que ella me truena. O sea, mis hijos tenían nombre, yo ya tenía mi familia, cómo quería mi casa, cómo quería todo. O sea, yo ya tenía mi vida estructurada y ahora sí que todo se derrumbó. Estuve muy mal, estuve metido hasta en una relación de 3. O sea, imagínense, si tener un novio o una novia es difícil, tener 2, la neta. Entonces, poco a poco las cosas se fueron acomodando, brinqué de una relación en la que fui abusado, no fue abusado, porque al final de cuentas nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú hagas las cosas, ¿no? Yo tomé las propias decisiones de lo que yo quería, pero al final de cuentas así fue. Fue una relación en la que yo sufrí porque siempre querían sacarme lo más que podían. Y en mi siguiente relación fue otra relación buena, pero desgraciadamente fue una relación en la que siempre estuve acompañado, pero siempre estuve solo.
porque es muy triste estar con alguien y que no te pueda demostrar su amor. Una cosa que a mí me hacía mucho sufrir era estar en algún lugar y que no me tomaran de la mano, que no me abrazaran, que no me besaran. Y yo sé que hay mucha gente que es homofóbica y puede llegar a decir, ¿por qué se besan? ¿Por qué? Güey, porque tenemos los mismos derechos, los mismos sentimientos. Queremos que nos amen, queremos que nos quieran. Y una vez yo estaba en París, íbamos caminando por la Torre Eiffel, la ciudad del amor, y le pedí, aunque sea que agárrame de la mano, güey. Y no quiso. Odié París. Para mí fue la peor ciudad del mundo. Me terminan tronando y conozco a un niño de 20 años. Yo de 40 y 20, puras canciones, ¿no? José José. Y resulta que definitivamente no había una conexión, porque yo decía, güey, pues ¿yo qué voy a hacer con un morrito de 20 años y uno de 38 que era profesionista y bla, bla, bla? Y el morro bien persistente me siguió tirando el pedo, me siguió tirando el pedo. Yo entré en una relación tóxica donde casi acepté que me mataran. Un cabrón más loco que su puta madre, que llegó un punto en el que, con decirles, aquella vez que fui a Indiana, la última vez que fui en el 2018, estaba con él, puse la alarma y la alarma no sonó, por eso perdí el vuelo, porque el cabrón no quería que me le separara. Y ya al final fue tanto el acoso que tuve que un día le dije, güey, si me vas a matar, por favor nada más que no me duela. Y ya cuando me empezó a extorsionar, yo dije, ¿sabes qué? Ya, no puedo más. Y ya le dije, si sigues mamando, te voy a poner un orden de restricción, te voy a poner una denuncia. Y salgo a cenar con el morrito de 20 años. Estábamos en un restaurante en Andares. Y por primera vez, alguien me agarró la mano comiendo. ¿Saben qué es eso? Y que no le dio vergüenza. Y dije, verga, ¿por qué a mí me va a dar vergüenza? ¿Sabes? Porque yo me voy a sentir mal de que por fin alguien me toca. Alguien enfrente de todo el mundo es capaz de expresar sus sentimientos hacia mí. Y él fue, bueno, mañana mi prometido, mañana mi futuro esposo, el que cambió esa forma de ver en mi vida. Y gracias a él tuve todo este viaje de tristeza, pero al final, él con su inocencia o con su pureza o con, no sé, él me enseñó a que puedo ser amado como siempre decía. Y aunque no está hoy, un día antes de la boda y no estaba, pero bueno, son azares del destino. La verdad, para mí ha sido un viaje que me ha dejado muchas experiencias, muchos sentimientos bonitos. Tengo amigos que vienen de todo el mundo. Para mí es una satisfacción poder decir, me siento orgulloso de lo que soy. Cumplan sus sueños, chavos. La neta, hay que trabajar, hay que buscar y hay que ser felices. A la vida venimos a ser felices. Así es que échenle ganas. Nos vemos en la boda. Me agrada actualizarles que la boda de Omar y su esposo Leo fue un mega party elegantísimo y que bailamos toda la noche. Un crucero no es manera práctica de llegar a algún destino. Existen porque el viaje en sí es el propósito. Descansar, tomar el sol, andar de fiesta. Marisol soñaba con un viaje de lujo en el mar. Pero el Titanic también fue un crucero. Entonces Marisol vivió una verdadera odisea por las islas griegas. Hola a todos. Yo no venía preparada, pero Juan Carlos me acordó de esta mala experiencia y sí es muy bueno contarla. Yo tenía mucha ilusión de conocer islas griegas y entonces pues trabajé, ahorré y dije, no, sí me voy. Le hablé a mi tía, que es la que siempre me sigue el rollo, y me dijo, a ver, investígatelo. Pues total, que hice todo y moví muchas cosas para poderme ir. Entonces, pues yo iba más que emocionada, ¿verdad? Pues porque nunca había hecho un viaje así de largo y menos sola. Yo leía y leía todo lo que íbamos a conocer y la verdad estaba así como, dije, no, en realidad ni siquiera sé a dónde voy, pero pues las fotos se veían muy bonitas, ¿no? Y el primero que tengo que hacer es un crucero en un barco. Y las únicas experiencias que yo tenía era de una tía que me decía que en el barco no se sentía nada, que me animara.
y que fuera, que porque era como un hotel y que ni siquiera se sentía el oleaje, yo no sé nadar, entonces tenía miedo en el barco. Y pues me animó y ahí voy. La verdad es que cuando nos subimos estaba haciendo un viento tan fuerte que nos volaba visas y pasaportes y todo el viento. Nosotros de todos modos no sabíamos nada del viento y ahí vamos al barco. En cuanto nos subimos, era un bailar adentro del barco y yo dije, bueno, quizá es porque nuestro barco es más chico, ¿no? Pero no, era tremendo barco y se movía horrible. Parecía que tú en la noche te mecías en una cuna. Y hubo un día que de veras las bandejas de la comida se voltearon. Entonces, como desde un principio que nos subimos al barco, íbamos meneándonos, yo creí, en mi inocencia de mi primer viaje en el barco, que pues era normal. Y era normal que todos los días fuéramos bailando. Y la mala experiencia es porque llegamos a la primera isla, Creta, y no nos pudieron bajar, que porque estaba mal tiempo. Y nosotros dijimos, bueno, pues ok, ¿no? Y ya seguimos a la siguiente isla. Alguien que ya tenía más conocimiento en viajes dijo, hay como 300 islas, a lo mejor ahorita vamos a otra, ¿no? Pues ahí vamos a otra que tenían programada. La siguiente era Santorini, que yo quería ir a Santorini, casi por eso pagué, la Ciudad Blanca. Y pues ya nos estábamos acercando y empezamos pues a tomar las fotos de la ciudad y no sé qué. Y de repente, un minuto más y nos empezamos a alejar otra vez de la ciudad. Y ya no sabíamos qué pasaba, pero pues era mi primer viaje y yo creí que todo estaba bonito. Entonces ya nos vamos, nomás la conocimos, ¿no? A lo mejor vamos a entrar por otro lado. Y así toda la gente empieza el cuchicheo de pues, qué estaba pasando, porque ya llegamos a Santorini, pero nos estábamos retirando. Y se empieza a molestar la gente. El cuchicheo que escuchabas era porque la gente ya estaba molesta. De que es que fuimos y llegamos a Santorini, pero no nos bajaron. Ya no nos bajaron en Creta, ya no nos bajaron en Santorini y ya nos vamos a Grecia. Entonces dijimos, o sea, todo lo que... Mis ahorros, literal. Todo lo que, o sea, nos esforzamos muchos, porque pues yo no tengo nada más para decir, ay, sí, ya me voy. Todos mis ahorros, literal, se fueron ahí y decían, es que no podemos bajar por el mal tiempo. Y entonces la gente estaba tan molesta que empezaban ya a insultar a las personas del barco. Y ellos así tan molestos y tan enojados, decían las personas, los pasajeros, queremos al capitán. Pues ahí viene el capitán. Nos reúnen a todos en un auditorio y el capitán baja y empieza a decir eso. Pues que la verdad hace como 7 años a él, un amigo de él le pasó que por el mal tiempo la gente se empezó a bajar de todos modos y murieron como 14 porque se fueron en la primer lanchita, pues que los volteó como juguete. Y dijo, y yo llevo la responsabilidad de todos ustedes y no vamos a bajar, ¿ok? Y entonces la gente se enojó muchísimo y le gritaron cosas, lo insultaron, estuvo feo. Y pues ya, dijo el capitán, para su estabilidad, su tranquilidad, va a haber barra libre, ¿no? En el barco. Pero pues en realidad iba más gente mayor que no le importaba la barra libre y pues seguían enojados. Pues no pasaron, yo creo que se acabó la plática que duró como 2 horas y no nos convenció. Pero pues en realidad él es el que sabía y pues nos fuimos, no llegamos. Pasan 20 minutos que se acaba la plática con el capitán y de repente se nos va la luz en el barco. Entonces, pues seguimos comiendo, la verdad, no nos importó. Dijimos, ahorita llega la luz, era de día y nadie se asustó. Estábamos bien a gusto. Entonces, pasan otros 5 minutos porque ven que nadie se asusta y entonces suena la señal de alarma en el barco. ¡Tin, tin, tin! Y entonces yo me acordaba que ese timbre era porque te dan un instructivo antes de empezar el viaje, te dan un instructivo y te dicen lo que tienes que hacer en caso de emergencia, ¿no? Y tin, tin, la alarma. Y dijimos así, oye, eso es alarma. Y vemos que los tripulantes, o sea, las personas del barco se empiezan a asustar igual que los pasajeros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos tampoco sabían qué estaba pasando. Eso es señal de alarma, corran a sus habitaciones por sus chalecos. Entonces ahora sí aventamos lo que estábamos tomando y comiendo y ahí vamos cada quien hacia nuestras habitaciones. Pues en los pasillos nos cerraron puertas y tenías que cruzar todo el barco y entonces toda la gente andábamos como hormiguitas porque las puertas cuando te llevaban a tu pasillo estaban cerradas, bloqueadas. Tenías que irte hasta el primer piso para llegar y subirte por las escaleras. Bueno, así, todo horrible. Y la gente se empezó a llenar de pánico.
Ya veníamos nosotras con nuestros chalecos ya de salvavidas bien abrochados y nos empiezan a decir, estamos teniendo problemas en el barco. Pero no se alarmen, no se preocupen, ya la gente estaba desmayando de los nervios. Otros ya de la presión y que me siento mal. Otros estaban ya a punto de aventarse, así. O sea, fue una experiencia que dijimos, ¿qué está pasando? Yo la verdad estaba más tranquila y pues mis primos y mi amiga y yo. Y sí les dije, ¿saben qué? Esto lo hicieron adrede porque el capitán dijo, estaba molesto y el capitán dijo, aquí me la voy a cobrar. Y entonces dice el capitán con bocinas que está viendo si bajamos los barcos de emergencia o no. Ahí es cuando dije, no, entonces sí está cañón el asunto, ¿no? Cuando ellos vieron que mucha gente se estaba alarmando, una de ellas fue mi tía, que se desmayó del susto. Ya no tenían tantas personas para primeros auxilios, que ya no les daban abasto para las personas que se estaban sintiendo mal. Y entonces fue ahí, yo creo, cuando otra vez ya el capitán, así como que le removimos y dijo, a ver, no, tranquilos, ya, estoy hablando a no sé quién, a dónde habla. El problema del barco no es tan grave, no nos vamos a hundir. Pueden quitarse sus chalecos salvavidas, ya pueden guardarlos, pero vamos a seguir persistiendo con lo de la luz. Nada más voy a hacer un reseteo por si se va la luz, pues otra vez no se asusten, pero nada más es por un reseteo. Y entonces ahí todos estuvimos pues de acuerdo en que la verdad nada más fue como un susto, que la moraleja es que el capitán tiene el sartén por el mango, no lo hagan enojar, ¿verdad? Y esa es mi mala experiencia en el barco. A veces el propósito de un viaje cambia durante el viaje. Vas a la tienda por una coca, pero te topas con el amor de tu vida. Juan Carlos simplemente pensaba ir a Zacatecas un día, pero en cuestión de horas, el propósito de su viaje se volvió adaptarse a una vida totalmente distinta. Bueno, principalmente me gustaría hablar de un viaje personal. No tengo empacho en contar mis cosas personales a gente que no conozco y a gente que sí conozco, ¿verdad? Muchos conocen de dónde vengo, principalmente mi viaje que he vivido del 2015 a la fecha. Fue una experiencia, un viaje muy fuerte que tuve referente a mi situación física que yo tengo en este momento. Yo traigo una prótesis aquí en la pierna, ¿verdad? Porque tuve un accidente en moto, choqué contra un tráiler y pues gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Siempre me han gustado las motos, siempre ha sido un vicio por las motos. En esa ocasión era domingo, 7 de la mañana, salgo de viaje, voy a Zacatecas, agarro la carretera que es para Saltillo, a la altura más o menos de Islahuacán del Río. Ahí viene un tráiler de allá para acá, y yo de aquí para allá. O sea, él para Guadalajara y yo para Zacatecas. Y venía comiéndose la curva la caja del tráiler. Y al momento de que viene comiéndose la curva, yo me abro también para agarrar la curva. Y pues ahí nos encontramos los dos, ¿verdad? Yo cuando lo veo completamente cerca. Al momento de que lo veo, acelero todavía más la moto. Y pensaba que me iba a estrellar con el tractor, luego pensaba que me iba a estrellar con la mitad de la caja y luego con las llantas de la caja del tráiler, y al final del día terminé estrellándome con la pura defensa, casi libraba yo el tráiler, y ahí impacta lo que es mi rodilla junto con lo que es la defensa, mi rodilla y el motor de la moto, y pues ahí queda desbaratada mi rodilla, la espinilla y hasta el pie completamente. El que me ayudó, o mi ángel de la guarda, o Dios, o Belcebú, o quien quieran que sea, no sé cómo lo quieran manejar, la persona que llegó y me ayudó dice que yo tenía la pierna acá arriba, yo tirado en el suelo y con la pierna acá arriba, ¿verdad? Entonces
Yo como si nada, yo no tenía ningún problema, yo le decía, pues no me dolía, yo lo único que quería era levantarme, estaba completamente tirado, traía mi casco, traía mi chamarra, protecciones entre comillas, guantes, y cuando me quiero levantar, lo único que hace el cuate que me está ayudando es agarrarme del pecho y bajarme otra vez. Me dice, cálmate, tranquilo. Le digo, es que ¿sabes qué? Me duele la pierna derecha. Y el vato así como que se quiso reír y como decía, este pendejo, ¿qué onda? ¿Qué trae o qué? Y le digo, no, es que me duele la pierna derecha, leve, me duele leve. Me dice, es que no sabes. Pero no me decía nada el cuate por lo friqueado que a lo mejor yo me hubiera podido poner, ¿verdad? En el sentido de que no, si yo le digo a este compa que trae la pierna acá arriba y todo desbaratado, ¿verdad? X, pues, ¿verdad? Entonces, no, lo voy a poner. No gritaba, no lloraba. Es más, lo que me preocupaba era que la moto no se la fueran a robar, principalmente porque en eso llegaron un chingo de motos y no, que hay que hacerle el paro al compa y que esto y que el otro y ayúdenlo. Y la moto se había ido a un barranco. Yo choqué, yo volé y caí exactamente entre el acotamiento y ya el barranco. Y la moto se fue como 8 metros para abajo. Entonces, yo en mi alucín, que todavía, porque nunca perdí el conocimiento, yo nomás escuchaba 1, 2, 3 y jalaba en la moto. Y 1, 2, 3 y jalaba en la moto. Pues el compa que llegó me ayudó. Dice que él le hacía así. Y me acomodó la pierna, ¿va? O sea, ya me las puso derechita las dos. Entonces, ya me dice, no, tranquilo, déjate, hago un torniquete porque está sangrando. Después me entrevisté con el compa que me ayudó porque lo busqué después de 3 años. Y pues dice, no, pues los pinches chorros así, pues para allá, para acá. Entonces empezó a hacer torniquetes, amarraba, cada 5 minutos amarraba y desamarraba, amarraba y desamarraba. Entonces, me acuerdo que lo agarré al güey y lo agarro de aquí, ¿no? Le digo, güey, que no se roben la moto, cabrón. No mames, cuídame la moto. No hay pedo, tú no te preocupes por eso. Luego ya vi que agarraron la moto, o sea, entre varios cabrones agarran la moto y la suben a una camionetita que pasó. Y le digo, güey, se están robando la moto, cabrón. Y yo todavía acá, dije, bueno, pues ya ni modo. Ya no, se la van a llevar y para que no se la lleve el tránsito, policía o X, federal. Dije, está bien, no hay pedo, pues luego ya la recupero. Total, ahí tirado duré 1:30. Llegó una ambulancia primero, que ¿dónde está el accidentado? No, pues ahí está tirado, no, pues ayúdenlo. Y dice, no, ese no es. Ah, cabrón, ¿cómo que no es? Dice el que me estaba ayudando. No, ese no es, hay uno peor allá más adelante. No, ya nos vamos. Y dice, no, cabrón, ¿cómo que este güey está muriendo? No, el otro está peor. Y bueno, pues ni modo, pues ya como a los 30 minutos yo creo llegó otra ambulancia. Me subí, ya íbamos de regreso a Guadalajara. Llegamos a un centro de salud ahí de Ixtlán a Guadalajara. Abren la puerta y, no, güey, aquí no, es centro médico, váyanse para el centro médico. Y dije, puta madre, pues, y le digo, ¿qué pedo, cabrón? Y ya el vato me dijo, oye, ¿y qué onda? ¿A dónde te llevamos? Ya le dije, no, pues, ¿sabes qué? Sin presumir, ¿verdad? Pero pues tengo gastos médicos mayores. Entonces, no, pues llévame al San Javier. Pues no encontraban el pinche hospital. Ahí los paramédicos y todo andaban buscando el hospital y nada. Y hasta que le dije, cabrón, denle por aquí, por acá y por allá. Y ahí llegamos. Pues dicho y hecho, pum, llegamos. Bueno, pues ahí hasta ahí terminé. Ánimo. Gracias a Dios que Juan Carlos sigue viajando y relatando. Amigos, les tenemos una más. Siempre cuando armamos un relatorio hay quienes llegan sin plan de compartir, pero las ganas de relatar se vuelven contagiosas. Y a veces lo mismo sucede en las vacaciones. Los momentos que no planeas se vuelven los que más recuerdas. Aquí les va Selene. Hola, bueno, yo les voy a platicar del penúltimo viaje al que fuimos, mi familia y yo, fuimos a Cancún. Y bueno, en ese viaje pasaron cosas increíbles, conocimos muchísimos paisajes, lugares increíbles, pero también hubo cosas como, no malas, fueron no planeadas, vamos a poner.
Una de ellas fue que justo cuando llegamos a Cancún, ya ven que, bueno, los reciben algunos hoteles o algo así, vendiéndoles o queriendo rentar carros, ¿no? Entonces, a nosotros nos ofrece una empresa que estaba asociada con Xcaret, con el parque, un carro por muy, muy buen precio. Entonces, pues ya, mi papá nos dice de que, oigan, miren, está esta oferta de un carro y así. Y la única condición para que nos hicieran como válida la oferta del carro era que fuéramos a un típico desayuno al restaurante de Xcaret. Total que pues ya dijimos, bueno, es conocer el hotel de Xcaret, está increíble, ¿no? Está padrísimo, pues vamos. Total que eso fue justo un día después de llegar a Cancún. Entonces ya, vamos al hotel, increíble, la arquitectura impresionante. Bueno, yo estudio arquitectura, entonces fue lo que me fijé. Justo cuando ya terminan de darnos el tour y todo esto, nos empiezan a ofrecer las mensualidades o todo lo que pues, se necesita para ser socios del hotel. Y pues empieza a extender muchísimo su plática y así. Y yo le dije a mi papá de que, oye, se nos está yendo el tiempo, queríamos ir a Tulum, queríamos ir a otros lugares. Resulta que mi papá ya les dice de que no, ¿saben qué? Pues muchas gracias, pero pues ya nos vamos, ¿no? Nos invitaron como a las 10 al desayuno, y era como, no sé, quizá la 1:30. Sí, era muy, muy tarde. Pues total que ya, logramos irnos, ya íbamos al estacionamiento para ya pues irnos a Tulum, ¿no? Mi papá pues abre el carro que nos habían rentado, ya nos subimos al carro y al momento de querer prender el carro no enciende. Y dijimos de que, oye, pero pues es un carro muy bueno, nos lo acaban de rentar, pues obviamente tiene que prender, ¿no? Total que, pues, obviamente, le dije a mi papá, oye, déjame intentarlo yo, capaz de que no lo hiciste bien. Entonces, pues ya, yo me voy, intento prender el carro, no se podía, luego mi hermana, total que ninguna de las dos pudimos. Entonces, y a Diana se le ocurre de que buscar en internet qué se hace cuando... Se le ocurre buscar en YouTube que por qué rayos no enciende un carro, pues porque está trabado el volante, ¿no? Entonces ya estábamos viendo de que qué movimiento hacer en la llave para que se pudiera destrabar. Total que hacíamos exactamente lo que decía el video y no se podía, no destrababa el volante. Entonces, pues ya mi mamá para esto se bajó del carro, se puso a hablar con un amigo, a platicar la historia. Total que seguimos en plan de que Diana y yo nos bajamos ya al estacionamiento, no se podía hacer nada con el carro. Y de repente me fijo en las placas del carro. Yo me había fijado que el carro era de Yucatán, justo cuando lo rentó. Y justo en las placas decía Puebla. Y yo dije, ¿por qué rayos dice Puebla si ayer decía Yucatán? ¿Qué onda? Entonces pues ya... Total que ya pasa rato y mi papá dice que no, ¿saben qué? Ya le hablé al seguro, ya le hablé a la empresa que me rentó el carro, ya me van a traer otro. Y dijimos, va, genial. Total que le da la vuelta al carro y de repente se le queda viendo así, ve que tiene un golpe y dijimos de que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tiene un golpe? Vuelve a hablar a la aseguradora diciéndoles de que, pues reportando, aparte de que el carro no encendía, el golpe, ¿no? Y pues ya le dicen los señores del que le rentan el carro de que, oigan, pues dígame las placas del carro, ¿no? Pues al momento de ver y leer las placas, resulta que no era nuestro carro el que abrimos. Al momento de que mi papá llega y nos dice, yo me quedé de, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué? ¿Cómo que abrimos otro carro? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Y por eso ya estaba en plan de que, no, es que el universo nos odia, es que cómo rayos pudimos, o sea, cómo estamos aquí varados como por 5 horas de que aquí, o sea, en el hotel de Xcaret, sí, pero que queríamos ir a Tulum. Total que pues ya, al momento de que nos da la noticia, Diana y yo nos empezamos a morir de risa porque no sabíamos qué más hacer. O sea, estábamos como tan, pues sí, yo estaba un poco enojada por todo el tiempo que habíamos perdido, pero también, o sea, estaba con un montón de emociones, de risa, de que cómo rayos nos pudo haber pasado esto. Y luego el tipo del estacionamiento también nos dijo de que, oigan, y al final, ¿qué pasó? ¿Pudieron prender el carro? ¿No pudieron prenderlo?
Y ya pues le dijimos de que, oiga, pues es que, perdón, abrimos otro carro, no era el nuestro. Y ya como a los 2 metros estaba pues el nuestro, que obviamente sí prendió. Y pues ya, total que ya cuando nos subimos al carro todos estábamos como, mi papá estaba muy callado, estaba muy serio. Estaba como, no sé. Y Diana y yo estábamos muertas de risa, o sea, no podíamos parar y de hacer bromas y así, hasta que mi papá ya empezó también como a bromear con eso. Total que todo el viaje estuvimos bromeando con eso. Y diciendo de que es que, o sea, pidiéndole de que hasta adiós para que prendiera el carro, o sea, creo que era bastante obvio que jamás iba a prender. Y pues ya, esa es la historia. No era para nada planeado, pero se volvió un chiste local en mi familia. Muchísimas gracias por escuchar. Reconozco avergonzadamente que he tardado demasiado en sacar este episodio. Las razones son varias, mis viajes, entre comillas, laborales, amorosos, familiares, pero el relatorio sigue siempre en marcha. Siempre voy viendo el siguiente paso y agradezco su paciencia y apoyo. Síguenos en Instagram, dejen sus reseñas y comuníquense. Si conocen a alguien que debería de participar, diles que nos manden un mensaje. Yo soy Mark Edward, producí y edité este episodio con ayuda de Giancarlo Ibarra y Luis Ramírez, ingeniería de audio. José Armas, videógrafo y fotógrafo. Edgar Ceballos fue nuestro presentador en vivo esta vez. Agradecimientos a Plo Bar en Guadalajara, donde fue grabado este episodio. Y máximos agradecimientos, como siempre, a los participantes. Sin ellos no hay show. Este episodio incluye música de Irado B y Luis Shatter. Nuestro Instagram es @elrelatorio. Cuídense, defienden el medio ambiente y compartiremos más en el siguiente relatorio. Ya no pude volar, me quedé atorada en el aeropuerto y tuve que comprar otro vuelo a través de Zúrich, Ámsterdam, Ciudad de México y Ciudad de México, Guadalajara. Y ahí sí, contentísima llegué a casa.